Fantasma en la base militar. Nunca pensé que una entrega nocturna marcaría mi vida de una forma tan perturbadora. Soy trailero desde hace más de 20 años y he atravesado toda clase de carreteras, desiertas, en mal estado, con neblina espesa, pero nada me preparó para aquella noche en el norte, cuando me enviaron a llevar equipo a una base militar abandonada. No me dieron muchos detalles, solo que debía llegar antes del amanecer, descargar el material en la zona de hangares y esperar a un encargado que firmaría el recibo. Todo parecía rutinario, aunque algo en mi interior me decía que ese lugar no estaba del todo olvidado, como me aseguraron. El camino era solitario, con el viento del desierto golpeando la carrocería. Conforme me acercaba, la sensación de estar siendo observado se hizo más intensa, aunque no veía luces ni señales de vida. Cuando los portones oxidados aparecieron ante mis faros, me encontré con algo inquietante. Estaban abiertos de par en par, como si alguien los hubiera dejado así a propósito, esperando mi llegada. Me estacioné con cautela, bajé del camión para inspeccionar y la herrumbre de las bisagras crujía con el leve movimiento del aire. No había nadie, ni un perro, ni una sombra. Solo la silueta del edificio principal con sus ventanas rotas y un silencio tan denso que escuchaba mi propia respiración. Decidí no entrar a pie muy lejos del camión, por precaución. Abrí la puerta de la caja y esperé. Revisé varias veces mi teléfono para ver si tenía señal, pero el aparato se quedó muerto, como si en esa zona no existiera red alguna. Pasaron varios minutos en los que únicamente escuché el eco del viento, hasta que el sonido cambió. Algo o alguien empezó a caminar. No eran pasos cualquiera, sino un compás de botas marcando el ritmo, como una formación militar. Mi primer pensamiento fue que la base no estaba tan abandonada como decían. Me quedé quieto, tratando de escuchar con atención, pero los pasos no venían de un solo lugar, sino que parecían rodear los hangares, acercándose por distintos lados. Me armé de valor y apunté con mi lámpara hacia el asfalto agrietado. En ese momento, algo pasó frente a mí, una sombra larga, como si alguien hubiera cruzado el camino, pero no había nada sólido allí. Caminé unos metros y sentí un cambio de temperatura brusco, un aire frío que no correspondía a la noche cálida del desierto. Fue entonces cuando vi algo que me hizo retroceder. Entre los hangares, iluminados apenas por la luna, se movían varias siluetas. Eran soldados, pero sus uniformes parecían antiguos, como de otra época, con cascos y botas que no se usan desde hace décadas. Marchaban en silencio, sin girar la cabeza, como si siguieran una orden invisible. Lo peor era que podía ver a través de ellos. Sus cuerpos no proyectaban sombra ni parecían pisar el suelo con firmeza. Era como ver una película en blanco y negro proyectada en medio de la nada. No quise hacer ruido. Subí de nuevo a la cabina, cerrando la puerta con cuidado. El parabrisas me ofrecía una vista parcial de los hangares, y lo que vi me heló la sangre. Una fila completa de esas figuras se desplazaba frente a mi camión, sin mirarme, como si yo no existiera. Cada movimiento de sus piernas estaba perfectamente sincronizado. Se escuchaba el golpeteo de sus botas en el pavimento, aunque al observar bien, sus pies no lo tocaban. Empecé a sudar frío. Quise encender el motor, pero algo dentro de mí me detuvo. Y si se acercaban al escuchar el ruido, no podía arriesgarme a que una de esas presencias se fijara en mí. Los minutos se hicieron eternos. Cada vez que parpadeaba, una nueva figura aparecía entre las sombras. Algunos parecían estar de guardia, de pie con el fusil al hombro, mirando hacia el horizonte. Otros marchaban de un punto a otro, repitiendo la misma ruta. Era como si la base aún estuviera activa, pero habitada por los fantasmas de soldados que nunca se fueron. Quise convencerme de que eran ilusiones provocadas por el cansancio, pero entonces escuché algo que me derrumbó por dentro. Una voz grave, como de mando,
dando órdenes en un idioma militar que no entendí del todo. Las palabras eran cortas, secas y resonaban entre los muros. Fue entonces cuando vi a la figura que más me impactó. Estaba frente a la cabina, a pocos metros de mi parabrisas. A diferencia de las otras, esta sí me miraba directamente. Su rostro era pálido, casi translúcido, y sus ojos estaban vacíos, sin pupilas, pero de alguna forma sabía que podía verme. Levantó la mano derecha en un saludo militar, firme, lento, como si me estuviera reconociendo. Yo me quedé inmóvil, incapaz de responder. De pronto empezó a desvanecerse, pero no como una sombra que desaparece con la luz. Fue como si se desintegrara en partículas de humo que se disiparon en el aire. No aguanté más. Giré la llave, encendí el motor y salí de ahí a toda prisa, sin mirar atrás. Los portones seguían abiertos y al cruzarlos sentí como si el aire volviera a la normalidad. Conduje kilómetros sin detenerme, hasta que el desierto quedó atrás y las luces de una gasolinera me devolvieron un poco de calma. No podía explicar lo que había visto, pero estaba seguro de que no fue una alucinación. Había escuchado claramente los pasos, la voz de mando, y había visto esa mirada vacía, tan real que todavía me persigue en las noches. Después me enteré de que esa base fue escenario de un accidente trágico hace décadas. Un convoy de soldados quedó atrapado en un incendio dentro de uno de los hangares y nadie logró salir. Los cuerpos nunca se recuperaron por completo. Desde entonces, los lugareños dicen que los fantasmas de esos hombres siguen patrullando el lugar, cumpliendo órdenes de un comandante que también murió allí. Lo que más me inquieta es el saludo que me hizo aquella figura. Era como si reconociera que yo estaba invadiendo su terreno, pero al mismo tiempo me permitía irme, como si no representara una amenaza para ellos. Desde esa noche evito cualquier encargo que me obligue a pasar cerca de esa zona. Prefiero hacer rutas más largas con tal de no volver a ver esos portones oxidados. Cada vez que recuerdo el sonido de las botas en formación, siento un escalofrío que me recorre la espalda. No sé qué quieren esos soldados, si protegen algo o simplemente están atrapados repitiendo sus últimas órdenes, pero estoy convencido de algo. Ese lugar no está vacío. A veces, cuando conduzco en silencio por carreteras solitarias, escucho un eco lejano, como de pasos marchando. Tal vez es mi mente jugando conmigo, o tal vez es la forma en que esos fantasmas me recuerdan que fui testigo de su eterna guardia. Nadie me cree cuando cuento esta historia. Dicen que son inventos para espantar, pero yo sé la verdad. Los fantasmas de esa base militar no descansan. Siguen ahí, esperando la noche para volver a marchar en medio del polvo y el olvido. Bruja del autostop. Eran pasadas las 2 de la madrugada cuando atravesaba una carretera rural de Oaxaca. No había tráfico, ni luces, ni señales de vida en kilómetros. La neblina baja y espesa se movía como si respirara, cubriendo los arbustos y creando figuras que parecían moverse con cada parpadeo. Conducía mi camión con una sensación extraña de soledad, con el único sonido del motor y el golpeteo rítmico de los neumáticos contra el asfalto irregular. Entonces la vi, una anciana de pie al borde del camino, haciendo autostop con una mano temblorosa. No llevaba equipaje, solo un rebozo deshilachado que cubría su cuerpo delgado y encorvado. Me extrañó verla allí, en medio de la nada. No había casas ni pueblos cerca. Al acercarme, mis luces delanteras iluminaron su rostro arrugado, con una expresión vacía, casi pétrea. Frené por impulso, más por humanidad que por lógica. La mujer subió sin pronunciar palabra, con pasos lentos, y se sentó en el asiento del copiloto. Su olor era peculiar, una mezcla de tierra húmeda y hierbas secas. Le pregunté hacia dónde iba y solo dijo el nombre de un pueblo que recordaba haber pasado horas atrás. No era una ruta común para alguien a pie. Intenté entablar conversación para romper el silencio, pero ella no respondió.
Solo me observaba de reojo con una mirada profunda, como si me examinara por dentro. Pronto noté algo que me heló la sangre. Sus manos, delgadas y huesudas, descansaban sobre su regazo, pero parecían tan frías que podía sentir el contraste con el aire tibio de la cabina. Tuve la sensación de que algo en ella no era normal. Intenté concentrarme en el camino, pero de reojo veía cómo mantenía los labios apretados, hasta que comenzó a tararear una melodía antigua, una especie de canción de cuna. Su voz era baja, quebrada, y resonaba de una forma inquietante. Cuando menos lo esperaba, la mujer empezó a hacerme preguntas personales. Dijo el nombre de mi hija, describió la casa donde vivo, incluso mencionó detalles de mi esposa que nunca podría haber sabido. Sentí un sudor frío recorrerme la espalda. Le pregunté cómo sabía todo eso, pero ella no respondió, solo soltó una risa seca, como si se burlara de mi miedo. El aire dentro del camión se volvió pesado. Miré hacia ella por un segundo y lo que vi me dejó sin aliento. Sus ojos, antes oscuros, parecían reflejar una luz interna, como si tuvieran brasas encendidas en el fondo. Apreté el volante con fuerza, deseando llegar pronto a cualquier lugar habitado. Fue entonces cuando giré de nuevo para verla y ya no estaba en el asiento. No escuché la puerta abrirse, no vi ningún movimiento. Desapareció, dejando solo el rebozo sobre el asiento, como prueba de que en algún momento había estado allí. Frené bruscamente, el corazón golpeándome el pecho. El camión se detuvo en medio de la carretera silenciosa. No había rastros de ella alrededor, ni huellas, ni sombra. Me quedé quieto, respirando agitado. Agarré el rebozo con cuidado, como si quemara. Estaba helado, empapado de una humedad que no venía de la noche. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Abrí la puerta y lo lancé al asfalto, pero antes de que cayera escuché, muy cerca de mi oído, el mismo tarareo que había hecho minutos antes. No había nadie. Aceleré con las manos temblorosas, mirando el retrovisor cada 2 segundos, convencido de que en cualquier momento volvería a verla en el asiento trasero. Los kilómetros siguientes fueron un tormento. Cada curva parecía más oscura de lo normal, como si la carretera hubiera perdido su forma. La sensación de no estar solo era tan fuerte que tuve que bajar la ventana para sentir el aire y convencerme de que seguía en este mundo. Al llegar a un pequeño poblado, aún de madrugada, me detuve en una gasolinera. El despachador me miró como si hubiera visto un fantasma. ¿De dónde viene?, me preguntó. Le conté lo ocurrido, con la voz quebrada. Su expresión cambió a una seriedad inquietante. Me dijo que esa carretera era conocida por apariciones de una bruja que hacía autostop. Quien se detiene y la recoge, dicen que no vuelve a ser el mismo. A algunos los ha hecho volcar, a otros los sigue hasta sus casas. Esa frase me dejó sin palabras. Quise revisar el asiento, pero el rebozo había desaparecido. No sé si lo dejé caer sin darme cuenta, o si, como la mujer, se desvaneció en la oscuridad. Desde aquella noche, cada vez que tomo una ruta solitaria, siento que alguien puede estar esperando al borde de la carretera. He tratado de olvidar esa mirada, pero a veces, cuando conduzco de noche, escucho en mi mente ese tarareo lejano, esa melodía que parecía arrancada de otro tiempo. Y lo peor es que en más de una ocasión, al mirar de reojo el asiento del copiloto, juro ver una sombra encorvada, como si ella todavía buscara a alguien que la lleve un tramo más en su viaje sin fin. La sensación de que su risa sigue en el eco de mi cabina me acompaña incluso cuando el motor está apagado. Aquella noche entendí que en esos caminos rurales de Oaxaca, el peligro no siempre viene de lo que ves, sino de lo que aparece cuando crees estar completamente solo. Nahual del Desfiladero. Un compañero de ruta me contó una historia que hasta hoy me cuesta digerir.
Él llevaba muchos años manejando tráiler por las carreteras de Puebla y conocía cada curva, cada terraplén y cada bajada peligrosa de esa sierra. Era un hombre de pocas palabras, de esos que no creen en nada, pero esa noche, según su relato, algo lo hizo dudar de su propia cordura. Avanzaba por un camino de terracería después de un desvío forzoso por obras en la carretera principal. La oscuridad era casi absoluta. La luna apenas se asomaba entre los picos de las montañas. El único ruido era el motor del camión y el sonido constante de las llantas golpeando las piedras sueltas. Fue en medio de esa soledad cuando, por el espejo lateral, notó un par de ojos rojos reflejando la luz de los faros. Al principio pensó que se trataba de un perro salvaje, pero el animal apareció corriendo justo a la par de la cabina. Era un coyote, enorme, con un pelaje negro que absorbía la luz. Lo más inquietante no fue su tamaño, sino la forma en que lo miraba. No era la mirada vacía de un animal, sino una mirada penetrante, inteligente, como si lo estuviera estudiando. El chófer, nervioso, trató de ignorarlo y mantuvo la vista fija en la carretera, pero podía sentir cómo esos ojos se clavaban en su perfil. El coyote corrió junto al tráiler durante varios metros sin perder el ritmo. En un momento, giró la cabeza como si estuviera sonriendo, mostrando los colmillos, y de un salto se adelantó, desapareciendo entre los matorrales. El camionero respiró hondo, intentando convencerse de que solo era un animal, aunque algo en su instinto le gritaba que no. Más adelante, la carretera se estrechaba y había una curva pronunciada. Al llegar, tuvo que frenar un poco y ahí lo vio. Un anciano, de pie en medio del camino, con la misma mirada roja. No llevaba linterna ni señal de auxilio, solo estaba ahí, erguido, con una sonrisa torcida en los labios. El hombre lo observó en silencio y sin apartar la vista, dio media vuelta para internarse en el monte, justo en el punto donde el coyote había desaparecido. El chófer no lo pensó dos veces. Pisó el acelerador con tanta fuerza que las llantas lanzaron piedras en todas direcciones. Con cada kilómetro, el miedo lo iba apretando más, porque en los espejos retrovisores juraba ver figuras moviéndose entre los árboles, como si algo lo siguiera. No escuchaba otra cosa que su propia respiración entrecortada y el rugido del motor. Era como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Con el corazón golpeándole el pecho, miraba a cada lado del camino buscando alguna señal de vida, un rancho, una luz, cualquier cosa que le recordara que no estaba atrapado en algún sueño retorcido. Pasó una hora sin ver nada más que árboles oscuros y sombras alargadas, pero en el fondo sentía que lo vigilaban, que el anciano, o lo que fuera, no había terminado con él. Un detalle que me dejó helado cuando me lo contó fue que el camión empezó a fallar justo después del encuentro. Las luces delanteras titilaron como si la batería estuviera a punto de morir, y la radio emitió un zumbido extraño, como si alguien intentara hablar en susurros. Él apagó la radio de golpe, pero el ruido siguió durante unos segundos. Juró que escuchó una voz arrastrando palabras incomprensibles, como si le hablara desde algún lugar muy lejano. Cuando por fin salió del desfiladero, encontró una pequeña gasolinera abandonada y decidió detenerse un momento para calmarse. Bajó de la cabina, pero el aire estaba tan frío que se le erizó la piel de inmediato. Dio una vuelta alrededor del tráiler para revisar si algo andaba mal, y fue entonces cuando vio las huellas. En la tierra blanda junto a las llantas había marcas de garras profundas, demasiado grandes para ser de un coyote normal. Lo más extraño era que, a pocos metros, esas mismas huellas se transformaban en pisadas humanas descalzas, como si alguien hubiera corrido al lado del camión. El chofer volvió a subir, encendió el motor y siguió su ruta sin mirar atrás. Desde esa noche, me confesó que evita ese camino a toda costa. Dice que no importa el tiempo extra ni el gasto de combustible. Prefiere dar una vuelta más larga antes que volver a pasar por ahí. Afirma que lo que vio no era un animal común,
que fue un nahual, un brujo que puede cambiar de forma y que usa esas carreteras solitarias para aparecerse a los que viajan de noche. Al final de su relato, me enseñó una foto que tomó al amanecer, cuando por fin llegó a un poblado cercano. En la imagen, al fondo del camino, hay una figura que apenas se distingue entre la neblina, una sombra humana encorvada que parece mirarlo. Podría ser cualquier cosa, pero al verla, algo en el estómago se me revolvió. No tuve dudas de que mi compañero estaba contando la verdad. Esa historia me persiguió durante semanas. Cada vez que me toca manejar de noche y el camino se estrecha entre cerros, siento que en cualquier momento podría aparecer un par de ojos rojos observándome desde la orilla del camino. Algunos choferes de la región han oído hablar del nahual del desfiladero, una leyenda que se transmite de boca en boca. Dicen que aparece para probar el valor de quienes cruzan esas montañas o para robarles algo más que el miedo. Mi compañero no volvió a ser el mismo. De vez en cuando lo escucho en la radio de banda corta hablando solo, murmurando oraciones o recordando aquella sonrisa torcida del anciano. A veces, cuando pasamos por la Sierra de Puebla, cambia de canal o apaga la radio como si algo pudiera escucharnos. Yo no lo culpo. Después de escuchar su relato y de ver el temblor en sus manos mientras me lo contaba, no me atrevo a dudar de que algo real acecha en esas montañas. Una noche, meses después, otro colega que desconocía esta historia contó algo parecido. Dijo que un coyote negro lo siguió durante varios kilómetros en la misma zona. No era un animal normal. Su sombra se proyectaba más larga que la del camión y en un momento se levantó sobre dos patas antes de perderse entre la maleza. Cuando escuché eso, supe que el nahual no se había quedado con un solo testigo. Algunos lugareños afirman que en esos desfiladeros hay brujos que se protegen convirtiéndose en animales. Usan la oscuridad de la sierra para moverse sin ser vistos y se alimentan del miedo de los forasteros. Mi compañero asegura que, esa noche, el anciano no lo miró como un desconocido, sino como si lo conociera de toda la vida, como si supiera quién era y a dónde iba. En mis recorridos he intentado pasar de día por ese lugar, pero incluso a la luz del sol hay algo extraño en el aire. Los árboles están inclinados de manera irregular, como si algo invisible los hubiera golpeado. Hay zonas donde la vegetación está muerta en círculos perfectos, y algunos vecinos comentan que en las noches de luna llena se escuchan aullidos que no parecen de ningún animal conocido. Nunca olvidaré cómo terminó el relato de mi amigo. Si alguna vez lo ves, no frenes, no lo mires a los ojos, y sobre todo, no lo sigas. Un nahual nunca aparece por casualidad, siempre está buscando algo. Con esa advertencia, cada vez que manejo por rutas solitarias, llevo un crucifijo colgado en el retrovisor y evito mirar demasiado tiempo a los costados. En las carreteras de montaña, uno nunca sabe qué es real y qué es sombra. Sueño premonitorio. No suelo creer en lo sobrenatural. Soy de los que piensan que todo tiene una explicación lógica, pero esa madrugada en Veracruz, algo cambió mi forma de ver las cosas. Llevaba una ruta pesada, con muchas horas acumuladas sin descansar bien. El parador de tráilers en el que decidí quedarme estaba casi vacío, apenas unos cuantos camiones estacionados y el sonido lejano de los grillos en la noche húmeda. Sentía los párpados tan pesados que no podía seguir conduciendo. Apagué el motor, recliné el asiento de la cabina y cerré los ojos sin imaginar que lo que soñaría me haría dudar de la realidad. El sueño llegó de golpe, como si estuviera ocurriendo en tiempo real. Me vi a mí mismo manejando el camión sobre la autopista, con el asfalto húmedo por la llovizna. En el sueño todo se sentía tan real. El volante vibraba bajo mis manos. Escuchaba el rugido del motor y el golpeteo de las llantas contra la carretera. De pronto, al tomar una curva cerrada, un sedán gris salió de la nada, invadiendo mi carril a toda velocidad. No hubo tiempo para reaccionar. Sentí el impacto
El chirrido metálico, el vidrio explotando y luego mi tráiler dando vueltas hasta quedar volcado sobre un costado. Escuchaba sirenas, gritos, el sonido lejano de alguien pidiendo ayuda y el olor a combustible derramado impregnando todo. Desperté con el corazón desbocado, empapado en sudor. Me quedé varios minutos inmóvil, respirando agitado y con la sensación de que algo malo estaba por suceder. Miré el reloj y aún era de madrugada. Pensé en arrancar y seguir mi ruta, pero algo me frenó. Esa pesadilla había sido demasiado vívida, demasiado precisa. No se sentía como un simple sueño, sino como un aviso. Decidí esperar un par de horas antes de continuar. Salí de la cabina, caminé un poco alrededor del parador, encendí un cigarro y observé cómo algunos traileros dormían con las luces de sus cabinas encendidas, ajenos a todo. Aún tenía el sonido de los frenos rechinando grabado en la cabeza. Me sentía inquieto, como si un peso invisible me obligara a retrasar mi salida. No pude volver a dormir. Cuando al fin el cielo empezó a aclarar y el calor húmedo de Veracruz comenzó a sentirse más fuerte, encendí el camión y retomé el camino. Avanzaba con los ojos bien abiertos, recordando cada detalle de la curva del sueño. La autopista estaba tranquila, apenas algunos autos dispersos y el olor a vegetación mojada filtrándose por la ventana entreabierta. A lo lejos vi las sirenas. Las luces de varias patrullas parpadeaban en medio de la curva. Frené el camión de golpe, con el corazón otra vez en la garganta. Ahí estaba el mismo escenario que había visto mientras dormía. Un sedán gris completamente destrozado contra la barrera metálica. Había bomberos, paramédicos y policías rodeando el lugar. Me quedé paralizado, observando en silencio mientras uno de los rescatistas sacaba con cuidado al conductor herido. Era como si hubiera vivido esa escena antes. Me temblaban las manos, sentía que el aire me faltaba. No sabía si estacionarme o seguir adelante, pero algo me impulsó a detenerme. Apagué el motor y bajé del tráiler. El olor a gasolina mezclado con sangre me golpeó en la cara. Uno de los oficiales se acercó y me pidió que diera la vuelta, que no había paso. Yo solo pude balbucear que minutos antes había tenido un sueño con ese accidente. Me miró con extrañeza, como si no entendiera de qué hablaba. Decidí no decir más. Retrocedí el camión unos metros y me estacioné en el arcén. Me quedé ahí viendo cómo levantaban el sedán. La carretera estaba cubierta de pedazos de vidrio, como un reflejo de lo que mi mente había visto horas antes. Me pregunté qué habría pasado si no me hubiera detenido en el parador, si hubiera seguido mi ruta justo en ese momento. Probablemente el sedán me habría embestido, y yo estaría en el lugar del conductor, con la vida colgando de un hilo. Mientras observaba, recordé algo que me puso los pelos de punta. En mi sueño, había escuchado las sirenas antes de despertar, como si mi mente hubiera captado una escena futura. Sentí que el estómago se me encogía. Algunos paramédicos comentaban que el conductor del sedán iba dormido, que se había quedado sin control en plena curva. Esa misma curva que vi tan clara en mi cabeza. Encendí otro cigarro para calmar los nervios. El sol ya estaba alto, pero no me quitaba el frío que tenía en la espalda. Miré al cielo, buscando alguna explicación, pero solo veía nubes espesas. Volví a subir al tráiler y me quedé ahí un rato, tratando de entender lo que acababa de pasar. Era imposible no pensar que algo o alguien me había advertido. La carretera estuvo cerrada más de una hora. Mientras esperaba, otros conductores llegaron y se quedaron comentando el accidente. Yo apenas hablaba. Solo escuchaba el murmullo de sus voces, pero mi mente seguía atrapada en el sueño. Cada vez que cerraba los ojos por un segundo, revivía el choque, el sonido del metal y el cuerpo volando hacia adelante. Cuando por fin abrieron el paso, arranqué con cuidado, como si el pavimento pudiera traicionarme en cualquier momento. Esa parte de la autopista parecía más silenciosa que nunca.
Al pasar junto a las marcas de llantas quemadas, sentí que algo se cerraba dentro de mí, como una advertencia cumplida. Seguí conduciendo, pero con un peso en el pecho que no me abandonó en todo el día. Esa experiencia me hizo cambiar algunas cosas. Desde entonces, cuando siento que algo no está bien, me detengo. Antes me forzaba a seguir, creyendo que nada pasaría. Ahora escucho mis instintos, porque no sé si fue casualidad o algo más lo que me salvó aquella madrugada. Hubo un momento, más adelante en la ruta, donde el cansancio me volvió a vencer y tuve que estacionarme otra vez. Cerré los ojos por unos segundos, pero lo único que veía era la imagen del sedán destruido y las luces rojas de las patrullas reflejándose en el asfalto mojado. Me quedé despierto el resto del camino, con el corazón apretado. Dicen que algunos sueños son solo juegos de la mente, restos de lo que vivimos, pero lo que tuve aquella noche fue algo distinto. Fue como una ventana a lo que estaba por venir, una advertencia brutal que me salvó de morir en esa curva. Desde entonces, cada vez que me estaciono en un parador y cierro los ojos, no puedo evitar preguntarme qué me mostrarán mis sueños la próxima vez. Lo que ocurrió en Veracruz sigue marcándome. No me gusta contarlo, porque muchos se ríen y dicen que son cosas de supersticiosos. Pero sé lo que vi, sé lo que sentí, y aunque pasen los años, jamás olvidaré ese sueño que me hizo despertar segundos antes de que el destino me alcanzara. Orbe en la tormenta. La carretera costera de Jalisco se encontraba casi vacía aquella noche. La tormenta que azotaba la zona parecía haber ahuyentado a todos los conductores, excepto a mí. La lluvia caía en ráfagas violentas, como si el cielo quisiera arrancar el parabrisas de mi camión. Cada trueno retumbaba en las montañas cercanas, rebotando en el mar oscuro que apenas se adivinaba entre la neblina. Conduje con las manos tensas en el volante, el motor rugiendo mientras el agua formaba corrientes sobre el asfalto. La sensación era como atravesar un túnel de sombras y relámpagos. A pesar de lo intensa que era la tormenta, algo más comenzó a llamar mi atención. Las luces delanteras del tráiler apenas iluminaban unos metros antes de que la cortina de agua lo cubriera todo, pero juraría que algo brillaba en el horizonte, entre las nubes bajas. Pensé que era un relámpago reflejado en el parabrisas, pero el destello no se desvaneció. Permanecía ahí, como una luz aislada flotando a la distancia. No le di mayor importancia hasta que un rayo cayó tan cerca que el volante vibró, y fue en ese momento que la radio empezó a fallar. El sonido metálico de la estática reemplazó a la música. Giré la perilla para buscar otra frecuencia, pero todas estaban muertas, como si la tormenta hubiese anulado cualquier señal. El tablero se iluminó con destellos erráticos. Las agujas del tacómetro y velocímetro se movían por sí solas, golpeando los extremos como si estuvieran vivas. Fue entonces cuando sentí algo frío, un cambio de presión en la cabina. Sin entender cómo, una esfera de luz azulada flotaba a medio metro de mi cara, entrando por la ventana entreabierta sin romperla ni dejar marca. Me quedé inmóvil, con los dedos aferrados al volante como si dependiera de ello mi vida. Aquella luz era del tamaño de una pelota de béisbol, con un resplandor suave pero tan intenso que iluminaba el interior como una lámpara fluorescente. Parecía respirar, expandiéndose y contrayéndose levemente. Giraba a mi alrededor, lenta, como inspeccionando cada rincón de la cabina. En un momento estuvo tan cerca de mis manos que sentí el cosquilleo de la electricidad recorriéndome la piel. No era calor lo que emitía, sino una especie de energía fría, un hormigueo helado que erizó todo mi cuerpo. El sonido de la lluvia se volvió distante, como si la esfera absorbiera los ruidos exteriores. Mis propios pensamientos se mezclaban con el zumbido que emanaba, una vibración profunda que parecía atravesar el pecho. Intenté moverme, bajar la ventanilla o tocarla con algo, pero sentía como si algo me paralizara. Era una sensación de alerta absoluta,
un miedo primitivo que me decía que no debía acercarme más de lo necesario. Un rayo iluminó el cielo, y en ese instante juraría que la esfera cambió de color, virando a un blanco brillante, casi cegador. Todo el tablero enloqueció. Las luces del tablero parpadeaban, el tacómetro marcaba cifras imposibles y el motor rugía como si estuviera a punto de fundirse. De pronto, la radio dejó escapar un chirrido agudo, como una voz ahogada entre interferencias. No entendí ninguna palabra, pero era como si alguien intentara comunicarse a través de ese ruido. El orbe flotaba en silencio frente a mí, inmóvil, casi expectante. Quise abrir la puerta para salir corriendo, pero justo en ese momento la esfera se movió de golpe. Dio un giro brusco y se detuvo frente al parabrisas. Hubo un chispazo, una especie de descarga eléctrica en el aire, y el orbe atravesó el cristal como si no existiera, sin romperlo ni dejar huella. Afuera, la tormenta lo recibió como si no hubiera pasado nada. Lo vi alejarse, zigzagueando entre la lluvia, hasta que se perdió en la negrura de la carretera. El silencio fue tan repentino que me dolieron los oídos. Todo se había apagado. Motor, luces, radio. Solo el golpeteo de la lluvia contra el techo del tráiler recordaba que seguía ahí, varado en medio de la tormenta. Mis manos temblaban cuando traté de girar la llave. El camión arrancó como si nada hubiera pasado, pero el reloj digital parpadeaba mostrando ceros y los demás aparatos se habían reiniciado, como si alguien los hubiera desconectado por completo. Seguí conduciendo, aunque con el corazón latiendo tan rápido que cada curva me parecía una amenaza. Durante varios kilómetros miré el retrovisor esperando ver otra luz, pero solo la negrura del mar y la carretera aparecían detrás. A cada trueno sentía que algo podía volver, una presencia invisible que me observaba. No pude evitar mirar al asiento del copiloto, como si temiera que aquella esfera hubiese dejado algo ahí, algún rastro o sombra. El resto del trayecto fue una mezcla de paranoia y cansancio. Cada vez que las luces del tablero titilaban, pensaba que volvería a ver esa esfera flotando en el aire. Llegué a mi destino al amanecer, con los brazos entumecidos por el frío y el miedo. Cuando bajé del camión, sentí una extraña electricidad en el aire, como si la tormenta me hubiese marcado de alguna manera. Revisé el parabrisas esperando encontrar una grieta o una marca, pero estaba intacto, limpio, como si nada hubiera sucedido. Pasaron días antes de que me atreviera a hablar del tema. Los demás choferes se rieron cuando lo conté, diciendo que eran cosas de la tormenta, fenómenos raros de electricidad. Pero yo sé que no fue algo común. Aquella luz me observaba, no solo brillaba. Había una intención detrás de sus movimientos, una conciencia que no sé describir. A veces sueño con ella, con esa esfera flotando en la oscuridad, y despierto con el corazón acelerado, seguro de que la volveré a ver. Cada vez que conduzco bajo la lluvia, especialmente cuando hay tormentas eléctricas, no puedo evitar bajar todas las ventanas y apagar la radio por miedo a que algo vuelva a entrar. Hay noches en las que juraría ver destellos azules en el horizonte, y en esos momentos freno el camión y espero. Algo me dice que aquel orbe no fue solo una casualidad. El recuerdo sigue tan vivo que, mientras escribo esto, siento el mismo cosquilleo en la piel. Fue como si la tormenta me hubiera mostrado algo que no pertenece a este mundo. Una presencia que se adentra en el metal y la electricidad, que juega con nuestros aparatos y con nuestro miedo. No sé si volverá, pero desde esa noche la lluvia y los truenos ya no suenan igual. Ídolo maldito. Me contrataron para llevar unas cajas con artefactos arqueológicos desde las selvas de Chiapas hasta la Ciudad de México. Entre ellas, los encargados mencionaron una pieza especial, un ídolo maya tallado en piedra volcánica, hallado en un templo cubierto por la maleza. Desde el primer momento en que vi esa caja marcada con símbolos extraños, tuve un mal presentimiento. Era como si esa figura, incluso oculta bajo la madera y el polvo, tuviera un peso distinto al de los demás objetos, algo más allá de lo físico.
El viaje comenzó bajo un cielo gris que presagiaba tormenta. Apenas recorrí los primeros kilómetros, una sensación incómoda se instaló en la cabina. Sentía que alguien me observaba, como si hubiera un pasajero invisible sentado en el asiento del copiloto. Cada vez que miraba por el retrovisor, me parecía distinguir una sombra humana entre la carga, una silueta inmóvil que desaparecía en cuanto parpadeaba. No podía ser mi mente jugando trucos tan pronto. Llevaba años conduciendo y sabía lo que era el cansancio, pero esto se sentía diferente, mucho más real. Cuando cayó la noche, el ambiente en la carretera se volvió opresivo. A pesar de que el aire era seco y caluroso, un olor a tierra mojada se coló en la cabina. Era tan fuerte que parecía que acababa de llover dentro del camión. Bajé la ventanilla y respiré hondo para despejarme, pero el aroma seguía ahí, impregnado como si viniera de la propia carga. Pensé en detenerme a revisar, pero algo en mi interior me decía que no debía abrir ese remolque, como si cruzar esa barrera pudiera despertar algo que prefería mantenerse dormido. La segunda jornada fue más pesada. El sueño comenzó a afectarme y cuando logré descansar unas horas en un parador, tuve una pesadilla tan vívida que me dejó temblando. Soñé con guerreros mayas, sus rostros cubiertos con pintura roja y negra, caminando en círculo alrededor de mi tráiler. Murmuraban algo en una lengua que no entendía, aunque sus voces me llegaban claras y profundas, como si las pronunciaran junto a mi oído. Cuando desperté, el eco de esos susurros seguía presente, como si alguien hubiese estado hablando dentro de la cabina mientras dormía. Continué manejando con los nervios de punta. No quería aceptar que aquel viaje estaba cargado con algo más que piedras antiguas. Cada ruido del motor o golpe del remolque me parecía un aviso. Fue durante una larga recta en medio del desierto cuando lo vi claramente. La caja que contenía el ídolo se movió sola. No hubo un bache ni una maniobra brusca. Miré por los espejos y vi cómo se volcaba lentamente, como si alguien invisible la hubiera empujado con fuerza. Frené de golpe y estacioné a un costado de la carretera, sintiendo un escalofrío que me recorrió la espalda. Abrí el remolque con las manos sudorosas. Todo estaba en orden, excepto esa caja. Se encontraba ladeada, con marcas de polvo en la madera. Cuando me acerqué para levantarla, vi algo que me heló la sangre. Había impresiones de manos humanas marcadas en el polvo, pero eran manos pequeñas y finas, como de un niño, y no había nadie más ahí. El silencio dentro del remolque era sofocante, apenas roto por el crujido de la madera y el eco de mi respiración agitada. Volví a asegurar la carga, pero el resto del viaje fue un tormento. Cada vez que cerraba los ojos, aunque solo fuera un parpadeo, me venían imágenes fugaces. Una selva oscura, antorchas encendidas, figuras arrodilladas ante el ídolo. Era como si esa estatua cargara con la memoria de un ritual antiguo, un recuerdo vivo que buscaba transmitirme su historia a través del miedo. Intenté no mirar más por el retrovisor, pero la sensación de que alguien estaba sentado entre las sombras del remolque me acompañó hasta el final del trayecto. La noche anterior a la entrega, decidí dormir en la cabina para no dejar el camión solo. Apenas logré conciliar el sueño, desperté sobresaltado al escuchar golpes secos provenientes del remolque. Tomé una linterna y bajé para revisar. La caja del ídolo estaba en su lugar, pero el resto de las cajas parecían haberse movido, como si algo hubiera pasado entre ellas buscando salir. No vi a nadie, no escuché pasos, pero el aire estaba tan cargado que sentía una presión en el pecho, como si el propio camión respirara de forma pesada. Al amanecer, cuando retomé la carretera, un cuervo negro voló en picada y golpeó el parabrisas. Su cuerpo quedó atrapado un segundo antes de caer al asfalto. No pude evitar relacionarlo con el ídolo, como si todo a mi alrededor fuera una advertencia. El último tramo del viaje lo hice prácticamente sin parpadear, con las manos apretadas al volante, sintiendo que cualquier error podría costarme más que un accidente. Al llegar a la Ciudad de México, los encargados del museo estaban esperando,
Descargaron todo con cuidado, pero noté como dos de ellos se miraban con inquietud al ver las marcas en la caja del ídolo. Les advertí que algo extraño había pasado durante el trayecto, que tuvieran cuidado al manipular esa pieza. Ellos apenas asintieron, como si supieran más de lo que estaban dispuestos a contar. Me alejé de ahí sin mirar atrás, pero el olor a tierra mojada aún me acompañó durante varios kilómetros. Estoy convencido de que aquel ídolo no era solo una reliquia, sino un objeto que guarda una presencia, un espíritu ancestral inquieto por haber sido arrancado de su lugar. No sé si los que lo recibieron entienden lo que tienen entre manos, pero yo jamás olvidaré esa sensación de ser vigilado desde la oscuridad, de ser apenas un intruso en un camino que no me pertenecía. Aquel viaje me marcó. Desde entonces, evito aceptar cargas relacionadas con ruinas o antigüedades. Cada vez que veo una pieza tallada con figuras extrañas, recuerdo las manos polvorientas sobre la madera, los susurros en una lengua perdida y el ídolo en medio del remolque como un centinela de piedra. Puede que otros no crean en maldiciones, pero después de esa experiencia no necesito pruebas. Sé lo que sentí, sé lo que vi, y nadie podrá convencerme de lo contrario. Chupacabras. Hacia finales de los 90, cuando apenas comenzaba a familiarizarme con los caminos secundarios de Nuevo León, me ocurrió algo que todavía hoy me provoca escalofríos al recordarlo. Aquella noche viajaba solo, transportando mercancía por una ruta vecinal. Eran poco más de las 2 de la madrugada. El camino estaba vacío, y lo único que me acompañaba era el sonido constante del motor y el vaivén del tráiler sobre la terracería irregular. La luna estaba oculta entre nubes bajas, dejando apenas una penumbra tenue que hacía las sombras más densas y alargadas. En medio de ese silencio, de repente noté algo extraño a un costado del camino, bultos oscuros dispersos que no parecían piedras. Reduje la velocidad y los faros del camión iluminaron una escena perturbadora. Había varias cabras y ovejas muertas, desparramadas como si hubiesen sido arrojadas allí. Me estacioné, dudando si debía bajar, y me incliné para observar mejor. Las heridas en sus cuerpos eran anómalas, perforaciones limpias y profundas en el cuello, como si algo hubiese succionado cada gota de sangre. No había rastro de sangre en la tierra. Era como si los animales hubiesen sido drenados por completo. Mientras trataba de entender lo que veía, un movimiento rápido llamó mi atención. Entre los matorrales, una silueta baja se agazapaba sobre el cadáver de una cabra. Apunté los faros directamente hacia esa dirección, y lo que vi me dejó helado. Era una criatura que no se parecía a nada conocido. Su piel grisácea parecía áspera, casi como cuero quemado. Su cuerpo era delgado pero con extremidades largas y tensas, terminadas en garras filosas que brillaban al reflejo de la luz. Tenía unos ojos grandes, de un brillo amarillento intenso, fijos en mí, como si entendiera que lo estaba observando. La criatura levantó el hocico ensangrentado, y por un instante que me pareció eterno, nuestros ojos se encontraron. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, y un instinto primal me ordenó no bajar del camión. Entonces, sin previo aviso, el ser soltó un chillido agudo, tan fuerte y penetrante que me hizo retumbar el pecho. No se parecía al aullido de un animal, ni al grito humano, era algo antinatural. Segundos después, se impulsó hacia atrás con un salto impresionante, cruzando la carretera con una agilidad sobrehumana. No encendí la marcha de inmediato. Quedé paralizado viendo cómo esa sombra se perdía entre los árboles al otro lado de la terracería. Cada segundo que pasaba, el eco de ese chillido parecía quedarse flotando en mi cabeza. Finalmente, con el corazón latiendo desbocado, retomé el volante y seguí mi camino. Pero la sensación de estar siendo observado me acompañó durante varios kilómetros. El retrovisor reflejaba solo la oscuridad de la carretera, pero no pude evitar imaginar que en cualquier momento aquella cosa podría aparecer corriendo detrás del tráiler. Al llegar al poblado más cercano,
Decidí detenerme en una gasolinera donde siempre había algún trabajador nocturno. Les conté lo que vi, tratando de sonar lógico, pero apenas mencioné a las cabras muertas y a la criatura gris, uno de los hombres que estaba allí me interrumpió. Su rostro cambió de inmediato y con voz baja me dijo que eso de lo que hablaba no era nuevo. Me contó que desde hacía semanas varios ranchos habían amanecido con animales muertos de la misma forma, sin una gota de sangre, con los mismos agujeros en el cuello. Los rumores hablaban del chupacabras. Mientras escuchaba sus historias, noté que no eran simples supersticiones. Aquella gente tenía un miedo real, casi palpable. Algunos aseguraban haber visto sombras moverse entre los árboles. Otros escuchaban chillidos en medio de la noche, pero nadie se había atrevido a enfrentarse a esa cosa. Me preguntaron si estaba seguro de lo que vi, y aunque mi voz temblaba, lo confirmé. Les describí el tamaño, la forma del cuerpo y esos ojos amarillos que parecían encendidos. Hubo un silencio incómodo entre nosotros. Nadie quiso seguir con el tema. Después de cargar combustible y tomar un café amargo para despejarme, volví a la carretera, pero esa noche no pude sacudirme la sensación de que algo me seguía. Cada sombra, cada reflejo de las luces del tráiler sobre los arbustos me hacía estremecer. Incluso, juraría que en una curva vi una figura delgada moverse entre los árboles, siguiéndome a la distancia. Apreté el acelerador, convencido de que lo mejor era dejar atrás esa zona cuanto antes. Al llegar a mi destino en la ciudad, revisé la parte trasera del tráiler y encontré algo que me hizo dudar de mi tranquilidad. Había arañazos largos y profundos en la pintura, como si algo con garras afiladas hubiese tratado de trepar por el remolque. No había ninguna explicación lógica para eso, porque en el camino no había pasado por ramas bajas ni objetos que pudieran causar esos daños. Los días siguientes no pude dejar de pensar en lo que vi. Comencé a investigar, a preguntar discretamente en otros pueblos, y me encontré con historias similares: ganado muerto, huellas extrañas, luces raras en el monte. Todo apuntaba a lo mismo. Algunos mencionaban que el chupacabras no era un animal común, sino algo mucho más inteligente, algo que se movía solo de noche y que nunca dejaba rastro salvo los cuerpos vacíos de sangre. Esa experiencia marcó mis rutas posteriores. Cada vez que tenía que pasar por zonas rurales de Nuevo León, mantenía los ojos bien abiertos y las ventanas cerradas. El recuerdo de esos ojos brillantes y del chillido me acompañó por años, como una advertencia de que hay cosas en la oscuridad que preferimos no entender. No volví a ver algo igual, pero cada vez que escucho una historia sobre el chupacabras, mi mente regresa a esa carretera, a las cabras muertas esparcidas bajo el haz de mis faros y a esa criatura que parecía observarme con hambre. Han pasado décadas, pero todavía me pregunto qué era exactamente lo que vi esa noche. Gigante de la frontera. Conducía de noche por una ruta olvidada, una franja limítrofe con Guatemala, rodeada por la selva del Petén chiapaneco. Era una de esas carreteras donde la oscuridad se siente densa, como si la luz de los faros se estrellara contra una pared de hojas húmedas. Llevaba varias horas avanzando con precaución por un camino lodoso, escuchando el crujir de las ramas al paso del camión y el golpeteo de la lluvia intermitente sobre el parabrisas. El aire era pesado, cargado de un olor a tierra podrida mezclado con vegetación, y apenas había señales de vida más allá del sonido de algún insecto lejano o del motor fatigado de mi tráiler. No esperaba nada fuera de lo común, pero el ambiente se sentía extraño. Era como si la selva estuviera más viva de lo normal, observando cada movimiento, como si hubiera algo escondido entre las sombras, esperando el momento para revelarse. En varias ocasiones me pareció ver figuras entre los árboles, pero al fijar la mirada solo encontraba troncos cubiertos de musgo o ramas que se balanceaban con el viento. Esa tensión silenciosa me acompañó por kilómetros, hasta que ocurrió algo que todavía me eriza la piel al recordarlo.
Sin aviso, algo cruzó frente al camión con un salto tan rápido que apenas pude frenar para no arrollarlo. Las llantas patinaron en el lodo y sentí como el vehículo se ladeaba antes de recuperar el control. Lo que vi fue imposible de confundir. Un ser enorme, descomunal, que se movía en dos piernas como un hombre, pero con el cuerpo cubierto de un pelaje oscuro y espeso. En una fracción de segundo, noté que debía medir más de 2,5 metros. La silueta recordaba la de un gorila, pero mucho más delgada en el torso y con unos brazos larguísimos que casi tocaban el suelo al andar. Me quedé inmóvil, con las manos sudorosas aferradas al volante. Los faros iluminaron su espalda mientras se internaba en la espesura, derribando ramas como si fueran simples hojas de papel. Su caminar era torpe, pero poderoso, y dejaba una estela de hojas rotas y lodo agitado. De pronto, giró la cabeza en mi dirección. Por un segundo, nuestros ojos se cruzaron. Su rostro era algo intermedio entre un simio y un humano, con una mandíbula prominente y unos ojos pequeños que brillaban con una inteligencia inquietante. Esa mirada me atravesó, como si estuviera evaluando si debía acercarse o seguir su camino. No supe si era el miedo o la fascinación lo que me mantenía ahí, paralizado, viendo cómo se alejaba. Entonces, soltó un gruñido tan potente que las hojas vibraron y los pájaros escondidos salieron disparados de las copas de los árboles. Era un sonido profundo, casi metálico, como si proviniera de una garganta enorme y hueca. Ese rugido me sacudió de la inercia. Sin pensarlo, metí primera y avancé con el corazón golpeando en el pecho. Pero el terror no terminó ahí. Mientras trataba de acelerar sobre el lodo, vi su sombra proyectada sobre los troncos gracias a mis faros. No corría, pero me daba impresión de que seguía mis movimientos a través de la selva, manteniendo una distancia constante. Cada pocos metros podía escuchar el crujir de las ramas a mi izquierda, como si estuviera caminando paralelo al camión. En un momento escuché golpes secos, como si algo enorme estuviera lanzando piedras contra los árboles. El ruido era tan fuerte que pensé que las ramas se iban a partir y caer sobre la cabina. Decidí no detenerme ni mirar demasiado tiempo por los espejos. La sensación de ser vigilado era sofocante. En el parabrisas comenzaron a aparecer hojas y restos de ramas, como si la selva misma me quisiera cerrar el paso. Encendí las luces altas para ganar visibilidad, pero la neblina del suelo y la lluvia ligera hicieron que la carretera pareciera un túnel de sombras interminable. Todo mi instinto me pedía salir de ahí cuanto antes. Minutos después, cuando el camino empezó a abrirse un poco y vi que la vegetación era menos densa, frené para recuperar el aliento. Necesitaba comprobar que no había imaginado lo que acababa de presenciar. Bajé con una linterna y me acerqué a la orilla del lodo, justo en el punto donde la criatura había cruzado. Ahí estaban las huellas, profundas, enormes, como las de un pie humano pero desproporcionadas, con un largo de más de medio metro. Las marcas eran tan frescas que todavía se llenaban de agua por la llovizna. Toqué una de ellas con mi mano temblorosa y sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. No quise quedarme más tiempo en ese lugar. Subí al camión, pero antes de arrancar escuché un golpe seco contra la caja del tráiler, como si algo hubiera caído desde arriba. Mi primera reacción fue pensar que había sido una rama, pero al mirar por el retrovisor vi una sombra moverse justo al borde del bosque. No esperé más. Pisé el acelerador con todas mis fuerzas, ignorando los brincos del vehículo sobre los charcos y la tierra suelta. El resto del trayecto lo hice con las luces apagadas durante algunos tramos, para que lo que fuera que me seguía no pudiera localizarme. Sentía una presencia pesada, como si algo me estuviera acompañando desde la oscuridad. Cada vez que reducía la velocidad por una curva o un tramo difícil,
escuchaba crujidos entre los árboles, y juro que más de una vez vi una figura moverse entre las sombras, como si aquella bestia me estuviera acechando a distancia. Cuando por fin llegué a un pequeño puesto de control, me bajé aún temblando y conté lo sucedido a un guardia. El hombre, con una calma inquietante, solo asintió y me dijo que no era el primero en ver al gigante de la frontera. Según él, los lugareños lo conocen como el Sisimite, una criatura mitad hombre y mitad bestia que habita en lo profundo de la selva. Me aconsejó no volver a conducir de noche por esa ruta, pues hay zonas donde ni los animales se atreven a cruzar después del atardecer. Mientras hablábamos, uno de los soldados del puesto notó algo extraño en la caja de mi tráiler. Al revisar, encontramos ramas rotas y marcas de barro en el borde, como si algo hubiera trepado allí. Nadie quiso decirlo en voz alta, pero todos lo pensamos. Era como si la criatura hubiera tocado el camión, probando su fuerza o simplemente marcando su territorio. Pasé la noche en ese puesto de control, sin pegar ojo. Cada ruido en la selva me hacía saltar del colchón improvisado que me ofrecieron. Podía escuchar a lo lejos un eco profundo, algo que sonaba como un rugido apagado. Nunca antes había sentido tanto miedo en mi vida, ni siquiera en carreteras solitarias donde me he enfrentado a ladrones o accidentes. Esto era diferente. Esto no pertenecía a nuestro mundo. Al día siguiente, cuando amaneció y emprendí de nuevo el camino, decidí no mirar por los espejos. Solo quería dejar atrás aquel lugar. Sin embargo, durante kilómetros seguí viendo huellas en la orilla del lodo, algunas tan frescas que parecían recientes. Era como si el gigante hubiera seguido el trayecto paralelo a la carretera durante la noche. Hoy, cada vez que recuerdo ese encuentro, me invade un silencio pesado. No sé si lo que vi era un animal desconocido, una leyenda viva o algo más oscuro. Pero estoy seguro de algo. No era un simple espejismo. Aquella criatura existe y la selva es su reino. Hombre sonriente. Era pasada la medianoche cuando detuve el tráiler en una gasolinera solitaria de Sonora. El desierto a esas horas es un mundo aparte. El viento arrastra polvo y el silencio es tan pesado que cualquier ruido parece un grito. La tienda de la estación estaba cerrada, pero las bombas seguían encendidas con ese parpadeo fluorescente que hace que todo parezca más irreal. Me bajé con la intención de llenar el tanque y seguir, porque el cansancio ya me estaba pesando en los párpados. Fue entonces cuando lo vi. A un costado de una de las bombas, apoyado como si llevara horas esperando a alguien, estaba un hombre delgado, de traje antiguo y sombrero. No se movía, solo sonreía, una sonrisa fija, tan amplia que me dio escalofríos. Pensé que sería un trabajador de la estación, pero al mirarlo bien noté algo raro. Sus ropas parecían sacadas de otra época, tal vez de principios del siglo pasado. Y su mirada, sus ojos no parpadeaban, como si fueran de vidrio. Me saludó con un gesto lento, muy educado, y comentó algo sobre el clima. Su voz era suave, casi hipnótica, pero había algo en su forma de hablar que me erizó la piel. Usaba palabras que ya nadie dice, una cadencia antigua, casi teatral. Traté de ignorarlo y comencé a llenar el tanque, enfocándome en el sonido del combustible entrando en el depósito. Sin embargo, algo me hizo girar la vista de nuevo. El hombre no proyectaba sombra, aunque la luz de las lámparas era fuerte y fija. Me quedé inmóvil, con la manguera en la mano, tratando de razonar. Tal vez era el ángulo de la luz, o estaba viendo mal por el cansancio, pero cuando di un paso hacia un costado, comprobé que mi sombra estaba bien marcada en el suelo. La de el número. Un escalofrío me recorrió la espalda y sin quererlo, mi respiración se volvió pesada. Él seguía mirándome, sonriendo, como si supiera exactamente lo que estaba pensando. No hacía nada, no decía nada más, pero su sola presencia era suficiente para hacerme sentir atrapado. Cuando el tanque se llenó, guardé la manguera con manos temblorosas. Fue entonces cuando él se acercó, muy despacio, como flotando.
Extendió la mano para estrecharla y por inercia lo hice. En el momento en que sus dedos rozaron mi piel, sentí un frío tan intenso que subió por mi brazo como una corriente helada. Era una sensación antinatural, como si su mano no tuviera carne, sino algo sólido y muerto. Al mismo tiempo, me apretó con una fuerza que dolía, aunque su cuerpo era delgado. Me miró directo a los ojos, sonriendo aún más, como si su rostro se estirara más de lo normal, y dijo en voz baja: «Nos veremos pronto». Un susurro cargado de algo que no supe describir. Parpadeé un segundo, y ya no estaba. Simplemente había desaparecido, sin dar un solo paso, sin dejar rastro. Solo quedaba el eco de sus palabras en mi cabeza y el dolor leve en mi mano. No quise investigar más. Me apresuré a apagar el combustible, con el corazón desbocado, y subí al tráiler. Apenas encendí el motor, miré por los espejos buscando su figura, convencido de que lo vería parado detrás, pero no había nadie. Aceleré sin mirar atrás, recorriendo varios kilómetros hasta llegar a otra estación más adelante, una que sí tenía empleados despiertos y clientes. En el camino, la sensación de frío en mi brazo seguía ahí, como si algo me hubiera marcado por dentro. Cada tanto miraba la carretera y me parecía verlo parado en la orilla, con esa sonrisa clavada en la oscuridad. No había nada, pero mi mente insistía en que su presencia me seguía. Conduje durante horas, con los ojos abiertos de par en par, porque no podía dejar de pensar en lo que había pasado. Era imposible que un hombre desapareciera así, sin dejar huella, sin un ruido de pasos, sin siquiera verse alejarse. Cuando amaneció, llegué a una parada de camiones donde había otros choferes. Intenté contarles lo que me había pasado, pero las palabras no salían como quería. Algunos se rieron, otros me dijeron que eso era típico de manejar sin dormir. Sin embargo, uno de ellos, un hombre mayor con más de 20 años de carretera, me miró con seriedad y me dijo algo que me heló aún más. A todos nos toca una vez ver al hombre sonriente. Dicen que es un espíritu del desierto. A algunos les sonríe y los deja ir, pero a otros los sigue hasta el final. No supe qué responder. Pasé el resto de la jornada tratando de olvidarlo, pero esa sonrisa no me dejaba en paz. Cuando cerraba los ojos, la veía de nuevo, como si estuviera grabada en mi mente. Esa noche, en un hotel barato donde decidí descansar, soñé con él. En el sueño estaba parado al pie de mi cama, con su traje viejo y su sombrero, sonriendo en silencio. No se movía, pero su presencia era tan fuerte que desperté de golpe, empapado en sudor, con el corazón acelerado. No había nadie en la habitación, por supuesto, pero el olor a polvo y diésel era tan intenso como si acabara de salir de la gasolinera. Desde entonces, cada vez que paso por un tramo solitario de carretera en Sonora, reviso los espejos más de lo normal. Siento que cualquier noche podría volver a verlo parado junto a una bomba de gasolina, sonriendo como si estuviera esperando solo por mí. A veces me pregunto si no fue el diablo disfrazado, probando mi fortaleza, o si se trata de algo más antiguo, algo que habita en las sombras del desierto. Hay quienes dicen que es el espíritu de un hombre que murió hace décadas en una estación perdida, un viajero que nunca dejó de sonreír en su última respiración. Otros creen que es una entidad que se alimenta del miedo, apareciendo solo para marcar a sus víctimas. Lo único que sé es que no quiero volver a estrechar esa mano fría nunca más. He tratado de no pensarlo, pero algunas noches, cuando estaciono en lugares aislados, siento que alguien me observa desde la oscuridad. A veces, el reflejo del espejo retrovisor me devuelve la imagen de un hombre que no está ahí, parado en medio de la nada, sonriendo con esa boca rígida. Entonces arranco y sigo conduciendo hasta ver luces de algún poblado, sin importar el cansancio. Hasta hoy, esa sonrisa me persigue en pesadillas. Y cada vez que escucho un murmullo en la radio sin señal, siento que su voz volverá a susurrar: «Nos veremos pronto».